Moloco, no sé si te has dado cuenta que en los últimos años estamos viendo una vuelta a lo analógico y ahí se ve con los vinilos, por ejemplo, o con las Game Boys renovadas a las que les puedes meter cartuchos. Es una cosa muy interesante que no sé si tienes la sensación de que va a pasar en todos los ámbitos de la vida, que vamos a separarnos de lo digital. Tú que no eres muy de redes sociales, igual de esto te tira un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el tema analógico me parece interesante. De hecho, yo estoy cogiendo una costumbre que estoy empezando a comprar películas, Blu-rays, cosa que no hacía, y porque tras ver la última película esta de Dejar el mundo atrás, creo que se llamaba, o no me acuerdo cómo era, o estoy mezclando títulos, la de Julia Roberts, decía, joder, macho, es que al final la niña solo puede ver el final de Friends gracias a que en la casa de los vecinos tenían los DVDs. Entonces digo, ¿y si hay un apagón brutal? O bueno, y sobre todo cuando quieres ver una película que siempre estaba en Netflix o en Prime Video y de repente la han quitado porque les ha dado la gana. ¿Por qué? Entonces digo, joder, lo que de verdad me hace feliz lo tengo que tener en formato físico. Por suerte, al año pues habrá 2 o 3 películas que lleguen a ese nivel de felicidad. Bueno, no es una gran inversión, pero estoy muy a favor de eso, ¿eh? A nivel de libros, a nivel de discos de música, a nivel de películas, así que a nivel también de consolas, por supuesto. Moloco, vamos a ser realistas. ¿Tú has probado las gafas de realidad virtual? La verdad que no. Bueno, pues cuando pruebes la pornografía en las gafas de realidad virtual volvemos a hablar. Muy bien. En este episodio de El juego de Megan, dos compradores se disputan uno de los mayores premios de Hollywood, Paramount Global. De un lado, Sony y Apollo. Del otro, Skydance Media, con nuestro amigo David Ellison a la cabeza. El futuro de uno de los estudios históricos de la industria en juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Meganers? Una nueva ocasión en la que hablamos en este podcast del juego de Megan sobre la industria de Hollywood y no hablamos sobre Megan Ellison, que es la persona por la cual tiene este podcast el nombre, sino que hablamos de nuevo de su hermano, David Ellison, porque retomamos también un poco el podcast que hicimos hace unos meses sobre la venta de Paramount Global. Son conversaciones que siguen en marcha y el caso es que en estos últimos días se ha extinguido el plazo que permitía unas negociaciones exclusivas entre Paramount Global, encabezada por Shari Redstone, que ahora hablaremos de esas figuras, por si acaso no estáis al tanto, y Skydance, ¿no? Parecía que eso iba a llegar a buen puerto, pero no, se ha extinguido, como digo, ese plazo y ahora ha entrado un nuevo jugador, podríamos decir dos nuevos jugadores, dos socios, que son, por un lado, Sony, el gran gigante del comercio electrónico liderado por una empresa japonesa, y por otro lado Apollo, que viene del capital privado y es más o menos los que ponen la pasta para llevar a un buen sitio esta negociación. Entonces, Pablo, Moloco, como siempre, al otro lado de la península. ¿Qué tal estás con el tiempo en Málaga? ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te gusta más que sea Sony la que se meta en este meollo? ¿O a ti te gustaba mucho el acuerdo que estaba negociándose con David Ellison? Hola, muy buenas. Pues vamos a hablar ahora de lo que ofrece cada una de las dos partes a nivel estratégico, que creo que es lo que más nos interesaría a ti y a mí, ¿no? Y creo que a los oyentes, porque al final, cómo va a ser el reparto de beneficio de cara a Nos la a los suda. inversores, la verdad que nos da un poco igual. En este sentido, ahora mismo, si me tengo que posicionar, pues sería un poco como James Cameron, ¿no? Me posiciono más de la parte de David Ellison porque creo que me parece una persona que es más de la industria, que conoce la industria y que, teniendo en cuenta y asumiendo que en el cine la gente quiere ganar pasta, ¿vale? No hay que ser ingenuos en este aspecto. Es verdad que dentro de quiero ganar pasta a mansalva y quiero ganar pasta y además tengo pues unos intereses cinematográficos concretos, creo que me decanto más por esta segunda parte. Además, con el caso de Sony, lo hablamos ya hace, no sé si en el podcast anterior, que por cierto, sería muy interesante recuperar o hacer como una especie de miniserie de todas las veces que hemos hablado en estos años de este tema, cuando por fin, que creo que ya va a llegar ya mismo, grabemos el último podcast, pues va a quedar a lo mejor una serie muy cerradita de, no sé, 4, 5, 6 podcasts de cuando por primera vez
saltó a los medios la posibilidad de la venta de Paramount a cuando por fin se efectuó la compra, ¿no? Entonces, Que en realidad es un poco. O sea, si ves la historia de las publicaciones del juego de Megan, que es verdad que no hemos estado tanto como podíamos haber estado, evidentemente, sí, pero que desde el inicio hasta ahora vamos a pasar de tener 5 grandes estudios de Hollywood a tener. Bueno, perdón, 6 a tener 4, ¿no? Porque correcto, empezábamos con la Fox, con Disney, con NBC Universal, con la Warner, con Paramount y con Sony, que es Columbia eso Pictures. es. Y ahora Fox se ha metido dentro de Disney, Paramount podría meterse dentro de Sony. Es verdad que si al final es una fusión, Paramount Skydance mantendría esa independencia Sí, Paramount de alguna forma, o sea, seguiría siendo una empresa pública. Pública, cuando digo pública no me refiero pública del gobierno, mm, sino que está en bolsa, ¿vale? Que es como la expresión estadounidense. Pero, joder, que es cierto que esa evolución es tremenda en los últimos años, pero habla bien de cómo cuando hablamos de transformación de la industria, y llevamos hablando de eso desde que empezamos este podcast, que también es sí. un poco la razón por la que iniciamos, es que es eso, es que realmente se ha producido un terremoto que flipas en Hollywood. Sí, sí, sí. De hecho, supongo que igual que ahora, pues estudiamos a lo mejor la década de los años 10 y los años 20 como la década en la que surgieron las majors, ¿no? En el cine. Mm. Creo que dentro de 30, 40 años se estudiará pues esos finales de los años 10 de este siglo y estos años 20 como todo el tema de las guerras del streaming y el tema de cómo se reestructuró el panorama cinematográfico a nivel de industria. Y por cerrar esta introducción, pues precisamente tú lo has comentado, puede ser un poco complejo como de las históricas majors, que como tú has dicho, pues han 6 y quedarían 4, me parece complicado que al final Sony, que en realidad Sony no nació como Sony, en este caso fue, como tú dices, Columbia Pictures, que se vaya a hacer con Paramount a nivel de puestos de trabajo, a nivel de X, significan muchas cosas y por eso, al igual que James Cameron, me posiciono en la parte de David Ellison. Es curioso porque cuando miras el historial de Hollywood y de las grandes majors que hacías mención tú, si ves los dueños que han tenido, o sea, no significa que siempre a la cabeza de estos estudios de Hollywood hayan estado gente amante del cine. No, Quiero decir, creo que era Paramount que fue de Golf and Western, ¿no? Que era como una petrolera random. Y luego, o sea, quiero decir, hay muchísimos ejemplos de gente con un montón de dinero a sus espaldas, gente mafiosa, sí. gente que decía tener dinero y luego no tenía, que empezó a comprar estudios, un poco por la vanidad esta, ¿no? De querer hacerte fotos con las grandes estrellas de Hollywood, de ser dueño de algo que es como tu mascotita, ¿no? Ah, pues mira, yo soy dueño de Paramount. En el caso de Sumner Redstone, por ejemplo, que es el patriarca y una de las figuras junto con su familia en la que está basada la serie Succession, que es algo de lo que hablamos mucho en este podcast. Y si escucháis esos podcasts a los que hacía referencia tú, Moloco, de cuando hablábamos de los idilios de la familia Redstone, veréis las referencias que hay Sí, a Succession en toda esa historia. Pero Sumner Redstone, sin embargo, es alguien que viene del mundo del cine, porque él tenía una cadena la siguen teniendo, una cadena de salas de cine, que es un negocio que está extinguiéndose y que ya haremos un podcast especial sobre este tema, porque los números de este año están siendo muy, 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 muy tristes y me parece que el ejemplo de The Fall Guy esta semana pasada en Estados Unidos fue uno de los más definitorios de la época en la que estamos entrando, pero es curioso que ahora estamos viendo cómo Sony, Columbia Pictures, ¿no? Que se han convertido como, y ahora por hablar ya un poco de los compradores, ¿no? Se han convertido un poco en los traficantes de armas de estas guerras del streaming, porque a diferencia del resto de estudios, tienes a Warner que ha montado Max ahora, ¿no? HBO Max, que ahora se ha convertido en Max. Tienes a Disney con Disney Plus, tienes a NBC Universal con Peacock, tienes a Paramount con Paramount Plus. Y de repente Sony dice, Sony, paso hasta el culo sí. y se Sony monta está en el mercadillo y está diciendo, tengo esto, tengo lo otro, ¿quién se lo quiere llevar? ¿Te lo llevas tú, Netflix? Venga, esto para ti. ¿Tú quieres Max? Esto para ti. Y va así. Sí, además, claro, es que estuvieron ahí desde el principio. No me quiero equivocar, pero diría que House of Cards era una producción de Sony que termina estrenándose en Netflix cuando Netflix todavía no tenía producción propia. Y hay muchos otros ejemplos de cosas que ha hecho Sony a nivel de producción y que han tenido un éxito descomunal. Me atrevería a decir también que Breaking Bad y Better Call Saul son producciones de Sony, que ahora al final los cabecillas de Sony en su momento de televisión están ahora en Apple TV Plus y yo creo que de ahí viene que estén sacando producciones tan cojonudas. Pero en cualquier caso, la razón por la que estamos haciendo este podcast es porque Sony se ha aliado con capital privado, en este caso es Apollo,
que Apollo es la típica firma de capital privado que en Hollywood da un miedo que te cagas. Sí. ¿Por qué? Pues porque son los típicos que vienen a hacer recortes, a buscar sinergias, Eso es. ¿no? A los que vienen a buscar eficiencias del mercado. Entonces, claro, eso a la gente creativa de Hollywood, que son los que han luchado y los que han mantenido la honestidad creativa en Hollywood viva durante todas estas décadas, ahora ven como el capital privado, que en general está teniendo una presencia en las economías de todo el mundo brutal, en todos los ámbitos de nuestras vidas, y lo vemos, joder, en España somos muy conscientes de ello, con los pisos turísticos, por ejemplo, con los alquileres, vemos como el capital privado se mete desde fuera e influye directamente en todas estas economías. En varios estratos de la sociedad. Bueno, pues ahora está pasando lo mismo con Hollywood, lleva pasando desde hace años. Entonces, la alianza de Sony-Apollo tiene esa trampa, ¿no? Que dices, bueno, eso es Sony, Columbia Pictures, que se alía con Paramount, ¿no? Y suena como todo muy bonito, ¿no? El logo de Columbia con su estatua tan espectacular con la montaña de Paramount. Pero en realidad ahí está esta firma de Apollo que lo que viene es a las tijeritas. Entonces, ahora comentaremos qué es lo que ofrece Sony a Apollo, por qué es tan atractiva la oferta para los accionistas de Paramount, pero bueno, por un lado sí que es cierto que da un poco de miedo, pero por otro, y esto lo comentaremos también un poco más adelante, tiene todo el sentido una alianza horizontal de estas características. Y cuando digo horizontal, digo, Paramount tiene estrenos en salas, tiene producciones de televisión, tiene por supuesto sus cadenas, y Sony un poco la misma historia. Tiene su producción propia de tele, su producción propia de cine y sus estrenos en salas. Entonces es una alianza horizontal, que a nivel regulatorio habría sido complicada hace años, pero es que la industria se está muriendo o está teniendo muchas dificultades, y sobre todo los grandes estudios antiguos, ¿no? Los que llevan desde hace tiempo, son los que más problemas están teniendo para competir de tú a tú con las grandes plataformas de streaming, las que vienen desde las Big Tech como Amazon Prime, como Netflix. Así que en esas estamos, y de ahí viene Sony y Apollo, los otros, pues David Ellison, Pablo. Sí, antes de hablar de David Ellison, creo que has dicho un par de datos que me parecen especialmente interesantes y que creo que para los oyentes también, aparte de la información que vamos a dar y que ellos ya, cada uno, quien quiera, se posicione o no se posicione, porque siempre es lo divertido. Esto es como ver un partido de fútbol, de baloncesto, en los Juegos Olímpicos, ahora que viene en verano, siempre posicionarte, ¿no? Y decir, pues yo voy con esta persona. Siempre es más divertido, ¿no? Que de hecho lo vamos a poner en la encuesta de Spotify. Si queréis contestar en la encuesta y podéis dejar un comentario también. Mola mucho que la gente sea interactiva, y si nos ponéis una nota de 5 estrellas, ya maravilloso. O sea, Exacto. Entonces, aparte de la información que vamos a dar, me parece un dato interesante, dos en concreto. Cuando has hablado de las sinergias, que eso evidentemente a nivel económico y a nivel de industria tiene todo el sentido del mundo, lo que pasa que eso lo que puede provocar es que al duplicarse muchas posiciones, muchos puestos de trabajo desaparezcan, evidentemente, por eso de eficiencia que mencionabas. Y luego un detalle que me parece clave a la hora de, en este caso, creo que muchos oyentes y muchas oyentes se van a posicionar has hablado de honestidad y de creatividad. Y creo que me parece dos factores diferenciales de el momento en el que está ahora mismo la industria y la diferencia con cómo era la industria antes. Porque evidentemente entendemos que aquí en la industria todo el mundo viene a ganar dinero. Desde los años 10 y los años 20, cuando empezaron a surgir las majors, hasta ahora, desde el surgimiento del streaming, etcétera. Todo el mundo quiere ganar dinero. Pero sí es verdad que antes había unas figuras determinadas que tenían una inquietud artística, una inquietud por la creatividad, que eran esos motores que conseguían que se aprobaran determinados proyectos y que, bueno, a día de hoy algunos los hemos mencionado aquí, también, por ejemplo, nuestros amigos de premios Oscar cuando hacen especiales y cuando hablan sobre películas y cómo hubo películas que es que podrían haber supuesto la bancarrota, por ejemplo, ahora que este año vamos a tener el estreno de Coppola, ¿no? De Megalópolis, pues cómo se aprobaron proyectos como El Padrino o sobre todo Apocalipsis Now, y cómo hubo un riesgo a la hora de las productoras de decir, vamos a arriesgar y vamos a dejarnos pasta aquí. Eso, por desgracia, a día de hoy ocurre muy poco, porque todo va orientado a las IPs, que es orientado a crear spin-off, a crear secuelas, a crear muñecos, a crear contenido transmedia, y luego nos encontramos con determinadas películas que cuando la vemos decimos, joder, parece una película de las de antes, ¿no? De las de los 80, de las de los 90. ¿Por qué? Porque a día de hoy se hace muy poquito cine de este estilo. Entonces, en este sentido, a lo mejor una propuesta como la de Sony va más orientada a este camino,
y una propuesta como la de David Ellison, que sin ser el adalid del cine adulto de calidad, bueno, pues es un tío que viene de estar muchos años conectado con el cine, de mover pues sus inquietudes. A él le gustan los aviones, por ejemplo, pues porque es piloto, pues hace Maverick, perfecto, pues bueno, pues es un cine de acción de calidad. Entonces, ya metiéndonos más en el tema de David Ellison, pues hemos hablado muchas veces de él, es el hijo de Larry Ellison, ¿no? El fundador de Oracle, hermanísimo de Megan Ellison, a la que da nombre este podcast. Megan Ellison, que era propietaria de Annapurna. ¿No? Es la propietaria, lo que pasa es que escuchamos mucho sobre de ella. Annapurna, sí, que como hablamos en el podcast anterior, ahora está haciendo cosillas más en la industria del videojuego, ¿no? Me comentaste. Sí. Entonces, bueno, es un... No sé si quieres que vayamos ya a mencionar lo que ofrece, pero vamos, el personaje de David Ellison, por mencionar algunos títulos que ha tenido detrás, pues evidentemente él y Skydance Media, que es su compañía, pues son los creativos que están detrás de la saga Misión Imposible, las últimas películas de Protocolo Fantasmas, Fallout, la de Top Gun Maverick, la nueva saga de Star Trek, que ahora están viendo si van a hacer una cuarta película para cerrar esta saga. En televisión. Que ha sido una de las grandes marcas de Paramount Plus, porque Paramount Plus en los últimos años tampoco ha tenido, o sea, quiero decir, en los últimos años o en los últimos meses incluso, que es una plataforma con la que Bob Bakis, que ahora hablaremos de él, que es el que había estado en la cabeza de Paramount Global, Paramount Plus tenía una estrategia de gastar muchísimo dinero en producciones originales y en marketing para conseguir los números que les acercarían a sus grandes rivales del streaming, sea Peacock, Disney Plus, Netflix o lo que sea. Es verdad que han conseguido números bastante decentes, cabe decir, pero que no tienen como grandes series que no te puedes perder. No. Tienen el gran éxito de Yellowstone, que lo comentamos la última vez. Sí. Tienen Star Trek, que Star Trek es donde realmente se ha movido en estos últimos años, es en la televisión, con los diferentes spin-offs que han hecho después de Discovery. Bueno, recientemente acaba de terminar, ¿no? No sé si finalmente se ha anunciado que es la última temporada, en este caso, de Jack Ryan. Tuvo en su momento pues Altered Carbon, que en este caso fue Netflix, que funcionó relativamente bien la primera temporada. La segunda ya funcionó peor. Luego ha tenido evidentemente fracasos como la de Terminator Genesis. Evidentemente, si hacemos un hilo conductor tanto de sus éxitos en cines, en salas, como sus fracasos, como su propuesta televisiva, evidentemente no estamos hablando de cine de autor, ¿no? Pero sí es verdad que estamos hablando de una propuesta por un cine específico de entretenimiento que creo que ha acompañado siempre a la industria y que él quiere mantener vivo, ¿no? Entonces, bueno, al final también, al ser una persona ligada a la industria, también es una persona con muchas conexiones, como en este caso la de Tom Cruise, y al final yo creo que dentro de la industria, actores, productores, guionistas, a lo mejor lo ven como uno de los nuestros, ¿no? Que eso es muy importante a la hora de también sacar proyectos adelante. Que los contactos van por un lado en el tema de Hollywood, como tú comentas, ¿no? Porque ahí tienes James Cameron y Ari Emanuel. Ari Emanuel es su agente, el agente de David Ellison. Ari Emanuel es uno de los agentes de representantes más tochos de Hollywood. Te diría incluso... Hoy me estoy tirando muchos triples, pero yo creo que alguno encajará. No, pero de momento te los estoy comprobando, ¿eh? Porque lo de Breaking Bad era Sony también, o sea, que estaba bien. Vale. Y Ari Emanuel, compruébamelo, pero creo que el personaje este mítico de Entourage, del Séquito, la serie de HBO, estaba basado en parte... Ari Gold. El de Ari Gold estaba basado en parte en Ari Emanuel. Compruébamelo. No te lo compruebo porque como seguidor de Entourage es así. Es así, ¿no? Vale, correcto. Bueno, pues eso lo tenemos también. Y el caso es que James Cameron y Ari Emanuel se han posicionado a favor de que Paramount se fusione con Skydance Media, que ahora hablaremos también de los detalles y de por qué es tan atractivo esto para la familia Redstone, ¿vale? Pero hay otros contactos importantes en la vida de David Ellison. Tú has mencionado a su padre, Larry Ellison, es el jefazo de Oracle, que es una gran compañía de software, que recordemos que tiene un acuerdo muy tocho con TikTok para que TikTok pueda tener como sus servidores en Estados Unidos y no les fuercen a venderlo. Bueno, en fin, esto es una movida como muy estrafalaria que no vamos a empezar a detallar aquí, pero eso es importante porque David Ellison se ha convertido en esta figura joven dentro del Hollywood creativo, que está cercano a este tipo de figuras como James Cameron y que
ven el futuro de la industria apoyándose mucho en la tecnología. En la tecnología hablando pues de inteligencia artificial, de otras innovaciones que pueda haber en paralelo. Entonces vamos a ver qué ideas tiene en la cabeza David Ellison en ese sentido, porque la inteligencia artificial a la industria le da un miedo que te cagas, especialmente a los creativos, y de ahí las negociaciones de las distintas huelgas que vimos el año pasado. Pero, en cualquier caso, esos contactos son muy importantes para cimentar esa oferta que quiere hacer Skydance. Y antes de meternos en los detalles de las distintas ofertas, es importante recordar un poco quiénes son los Redstone, porque estábamos haciendo, Pablo, referencia antes en que cogen mucho de la serie Succession, pero ¿por qué es importante aquí la familia Redstone? ¿De dónde vienen? Sí, bueno, pues por no detenernos mucho en los Redstone, porque ya hemos hablado bastante en ellos del podcast y bueno, y quien no lo sepa, que se escuche los anteriores, pero bueno, Sabner Redstone era el fundador de National Amusement, que es una figura clave en la formación de Viacom y de la CBS, y luego su fusión que consolidó Paramount. Aquí la historia y lo que conecta también un poco con la serie Succession es que comentamos que había unos últimos años en los que estaba muy enfermo y entonces hubo ahí una situación en la que le querían incapacitar para que otra figura tomara los mandos de la empresa. Bueno, al final... Era una movida muy grande, ¿eh? Era una movida muy tocha. Finalmente, Shari Redstone fue la hija la que, digamos, heredó el control, ¿vale? Y es la que ahora depende, de ella depende, porque vamos ahora a continuación vamos a dar datos, y de ella depende la decisión final sobre si se elige a Sony Apollo o si se elige a David Ellison. Aquí tengo que hacer un pequeño impasse, Pablo, para contar qué son las acciones de clase A y las acciones de clase B. No voy a meterme demasiado en lo No, concreto. pero creo que puede ser muy sencillito. Muy de sencillito, explicar, muy ¿eh? sencillito. En realidad sí. O sea, si tú tienes el 100% de una compañía, eres dueño del 100% de la compañía, puedes tomar todas las decisiones porque tienes todo el poder de voto de la compañía, ¿vale? El caso es que las compañías, compañías como Paramount, que han vivido durante muchísimos años, cuando se meten en bolsa, a veces pueden hacer dos tipos de acciones. Están las acciones tipo A, que tienen poder de voto, y tienen las acciones tipo B, que no tienen poder de voto. Las acciones que tienen poder de voto, evidentemente, son más caras y las otras son más baratas. ¿Qué pasa? Pues que pese a que la familia Redstone, en este caso Shari Redstone, tiene el control de un porcentaje de las acciones que va en torno al 10%, como todas las acciones que tienen son de clase A, que son esas que tienen poder de voto, lo cierto es que tienen un poder superior al 70 y pico por ciento. O sea, tienen como en torno al 80% del poder de voto de la compañía de Paramount Global. Claro, esto les da la posibilidad de hacer lo que les salga del pito. Entonces, ¿por qué es tan atractiva para ellos la oferta de Skydance? Porque Skydance lo que ofrece no es comprar todo Paramount Global y por tanto pagarle dinero en efectivo a todos y cada uno de los accionistas, tanto los que tienen clase A como los que tienen clase B. Que esto puede ser un poco el Titanic, ¿no? O sea, los que están arriba son los que tienen poder de voto Sí. y tal, y los que tienen clase B son los que están... Que además, curiosamente, película de Paramount, si no me equivoco. Correcto. Entonces, claro, en este caso, lo que haría Skydance con David Ellison es, le voy a pagar $2.000 millones al arquitecto que está ahí en la sala de puta madre del Titanic arriba, y con eso ya me hago con el control de Paramount, puedo hacer lo que quiera, sigue estando en bolsa Paramount y el resto de accionistas, los que están abajo ahí con Leonardo DiCaprio bailando y haciendo el ganso, bueno, pues esos no les vamos a dar dinero, van a seguir quedándose ahí, van a seguir yendo con el barco. Y el barco puede llegar a puerto en Nueva York o puede estrellarse con el iceberg. Eso ya depende de qué bien maneje la compañía de David Ellison. Sin embargo, Sony y Apollo ofrecen otra cosa. Sony y Apollo, como tienen mucho dinero detrás, pues ya vemos que Sony, pues gigante, decía antes yo del comercio electrónico, pero bueno, decía en realidad de productos electrónicos, con videojuegos, consolas y televisiones y más movidas. Bueno, pues Sony y Apple lo que ofrecen es, no, vamos a pagar en cash, en efectivo. Eso es. Entonces le van a dar dinero a todos y cada uno de los tripulantes del barco, del Titanic. Y ahí, pues lo que pasará es que harán una redirección y se unirán con otros barcos, que en este caso están con Sony, ¿no? Y con todas las vertientes distintas que tiene Sony. Y ahí lo que harían sería sacar de bolsa a Paramount, es decir, la sacarían del trayecto hacia Nueva York, podríamos decir. ¿Esto por qué es más atractivo para los accionistas? Bueno, pues porque recibirían dinero y punto, y se tienen que despreocupar del futuro de Paramount y de las decisiones que tomen, que en los últimos años han sido muy negativas, porque lo que ha hecho Paramount es acumular deuda.
Y esto es muy importante, la acumulación de deuda. Ahora mismo Paramount tiene como, creo que son en torno a 14.000, 15.000 millones de dólares en deuda, que es Sí, muchísimo dinero. Entonces lo que ofrece Sony es, vale, yo te pago toda la deuda y aparte te pago, creo que son 12.000, 13.000 millones por todas las acciones. Entonces, cada uno correcto. de los tripulantes del barco recibe el dinero y se va a su casa. Y Sony se queda con la compañía. Sin embargo, David Ellison, repito, lo que dice es, te compro a Shari Redstone todas las acciones esas de clase A que tienes, por tanto, ahora tengo el control de la compañía, ahora que tengo el Eso es. control de Paramount, lo que hago es comprar Skydance, que es mi compañía, la valoro en, creo que son 4.000 millones de dólares, y luego ya las junto, las fusiono. Bueno, esto, bueno, y asumo la deuda, evidentemente, ¿no? Entonces, Claro. aquí esto es mucho más problemático para el resto de la gente porque dice, ¿qué cojones? Yo ahora, ¿por qué tengo que recibir a este jefazo nuevo, este nuevo directivo, que no sé si me gusta la dirección que va a tomar con el barco? Y aparte que Shari Redstone, claro, se pira de aquí ganando una cantidad de pasta increíble y se olvida de nosotros. Para Shari Redstone esto es un acuerdo de locos. Pero claro, no puedes quedar tan mal con el resto de accionistas. ¿Por qué? Porque si quedas mal con el resto de accionistas, luego pueden tomar decisiones. Ah, pues ahora quiero que hagas una auditoría. Ahora quiero que hagas no sé qué, no sé cuántos de fiscalidad. Entonces, ahí es cuando te pueden poner trabas. Es verdad que David Ellison sí que ofrece un premium, ¿no? Como cierto dinero para el resto de accionistas, pero no lo suficiente como para que la gente esté contenta. Y de hecho, y aquí volvemos, aquí retomas tú, Pablo, Bob Bakis, que era la persona que estaba liderando Paramount en los últimos años, Paramount Global con todas sus vertientes, ¿no? Que está desde el estudio de Hollywood hasta la cadena CBS, que es una de las grandes cadenas generalistas de Estados Unidos, a las cadenas de televisión, Nickelodeon, MTV, VH1, que han sido cadenas imprescindibles para la generación X y los late millennials, ¿no? Porque eso fue parte de su infancia, años 80, años 90. Bueno, pues todo ese conglomerado lideraba Bob Bakis en los últimos años. Pues Bob Bakis decía, yo no quiero que nos compres Skydance. Se negó y le despidieron. Shari Redstone le dijo, vete a tomar por culo, forzó su dimisión y ahora es lo que Eso nos es. tiene en este momento actual, que es un triunvirato, como loco. Correcto. Como dices, fuerza su dimisión tras 8 años en el cargo como CEO de Paramount Global y ahora mismo su puesto está dividido entre 3 cabezas, ¿no? Un triunvirato ahí que se ha formado por el CEO de Paramount Pictures, Brian Robbins, un ejecutivo de la CBS, George Cheeks, y el presidente de la MTV Entertainment Group, Chris McCarthy. ¿Vale? Esas serían las 3 personas que tienen que ahora afrontar esta situación y tomar decisiones acerca de, siguiendo el ejemplo, hacia dónde va el barco ahora. Si va a Nueva York o se desvía o qué va a pasar con el barco. Porque, claro, es que ahí deberemos presentar distintos escenarios de qué pinta va a tener Paramount dependiendo de si la compra Sony o si la compra Skydance, ¿no? Entonces, tú que estabas más puesto con Skydance, ¿qué podemos imaginar de Paramount Global encabezada por David Ellison? Pues a ver, David Ellison tiene unos planes que podríamos decir que son ambiciosos para Paramount si logra finalmente tomar el control. Y estos estarían centrados en transformar y revitalizar la compañía mientras se mantiene como una entidad pública, entendiendo pública como lo has definido antes, ¿vale? No en el concepto de que Estando forma en parte acciones, ¿no? Vamos en en bolsa. acciones, que no es que forme parte del gobierno. Entonces, por dar detalles, Skydance, junto con sus socios, también de capital privado, en este caso Red Bear Capital y la KKR, buscarían obtener una participación significativa en Paramount, que podría ser una minoría sustancial o justo más de la mitad, ¿vale? Esto permitiría que Paramount pues continuara cotizando en bolsa, ¿vale? Frente a la otra posición que estamos hablando de Sony Apollo, que sería Sacarla de bolsa, claro, para sacarla incluirla de dentro bolsa. de Sony. Eso es. ¿Cómo quedaría en principio el nuevo escenario con el mandato, por así decirlo, de David Ellison? Pues Ellison asumiría probablemente el liderazgo de la nueva compañía, ¿vale? Jeff Shell, que es ex CEO de NBC Universal y actual presidente de deportes y medios en Red Bear, tendría también un papel importante en la dirección. A nivel tecnológico, pues hombre, evidentemente Larry Ellison, que es cofundador de Oracle, contribuiría al financiamiento y potencialmente facilitaría a Paramount acceso a software de inteligencia artificial y otras tecnologías de datos de Oracle, lo cual podría ser utilizado para mejorar la eficiencia y la capacidad analítica de la empresa. En cuanto a la revisión de activos, la nueva dirección estaría abierta a quitarse cosas de encima como la posible venta de Bet Media Group y Showtime. Se evaluarían, además,
preguntas más existenciales sobre el futuro de Paramount Plus, ¿vale? Y el papel de la compañía en un ecosistema mediático cada vez más amplio. Y yo creo que esto es muy importante, el mantenimiento de la independencia, porque a diferencia de una adquisición completa que podría absorber completamente a Paramount en otra entidad mayor, como podría ser en el caso de Sony, si finalmente la propuesta de Sony gana, la estrategia de Ellison buscaría preservar cierta independencia para Paramount, potencialmente permitiéndole una mayor flexibilidad para adaptarse y evolucionar dentro de la industria. Claro, ahí o sea, tiene sentido, ¿no? Que la independencia te permita como más capacidad de moverte. O sea, imaginemos como un barco como el Titanic, pero con más capacidad de movimiento. Y sobre todo abrazar una nueva era más modernizada, porque ahora lo que hemos visto con Bob Bakish a la cabeza en los últimos años es la misma historia de siempre, e intentar competir contra los Goliaths, ¿no? Que sea Sí, Disney o sea Paramount o sea incluso Warner Media, que tiene muchísimos activos de entretenimiento, o sea, compitiendo desde una posición muy inferior. Al final, lo que pasa con Sony y con Paramount, y por eso es atractiva la oferta de Sony, es que ellos no están dando tantos beneficios en estrenos en cines, por ejemplo, a diferencia de sus grandes competidores. Es verdad que Disney en los últimos años, bueno, en el último año especialmente, ha tenido fracasos bastante sonoros. Es decir, está The Marvels, está Wish, está Indiana Jones, pero que al final Disney siempre tiene muchas marcas y una capacidad de recuperación, ahora que Bob Iger ha vuelto, que a mí me parece que se puede apostar por ellos fácilmente. Sin embargo, Sony y Paramount son como jugadores pequeñitos que juntos podrían hacer mucho también. El caso es que si entra Sony, al comprar deuda y al meterla dentro de todo el organigrama empresarial de Sony, tienes por detrás a un gigante de los productos electrónicos que tiene mucha pasta como para justificar cambios de estrategia bastante trascendentales, ¿no? Lo que ha dicho Sony es que ellos podrían deshacerse luego de las cadenas de televisión, venderlas a otros postores, o podrían o incluso deberían deshacerse de CBS, que es una cadena generalista y no puede tener un dueño extranjero. Sony es japonesa, entonces CBS no sé qué demonios van a hacer ahí, pero yo creo que la intención de Apollo, que tienen en otras cadenas, estaciones de televisión en el resto del país, no grandes, pero sí como más locales y estatales, yo creo que lo que quieren hacer, la intención aquí es que Apollo coja esos activos televisivos, las cadenas, incluida la CBS, y las vendan. Mientras que Sony lo que va a hacer es integrar toda la parte de producción televisiva y producción cinematográfica dentro de su industria, de su empresa, perdón, y empezar pues a hacer más producciones con un mismo equipo de marketing. Es decir, básicamente que conseguir que el equipo de marketing de Sony Pictures y el equipo de marketing de Paramount Pictures en este caso, se unan en uno solo. Ahí sí que buscar sinergias y deshacerse de muchos empleados, que es algo que le dará bastante miedo a los reguladores y también a la administración de Biden, por cierto, que no suelen ser muy fans de este tipo de fusiones horizontales. Pero al mismo tiempo, claro, lo que sí que ha prometido Sony, si finalmente se efectúa esta fusión, esta compra, es que mantendrán el nivel de estrenos, que es algo que le da muchísimo miedo a las salas de cine, porque lo que han visto con Fox y con Disney, Fox y Disney, ¿cuántos estrenos tienen este año en total? ¿12? ¿10? Muy poquitos. Poquitos, Sí. muy poquitos. Entonces, claro, eso dicen, es que eso es una movida, porque si ahora de repente también tenemos otros dos grandes estudios que tienen en torno a eso, ¿no? 10, 12 estrenos al año, en vez de tener 20, tienes otra vez 10 o 12, es un marrón. Bueno, Sony ha dicho que en ese aspecto sí que va a respetar ese número de lanzamientos, así que no da tanto miedo, pero lo que es evidente es que aquí es una intención de combinar marcas, porque tienen muchas licencias, pues ahora lo estabas comentando tú, ¿no? Misión Imposible, tienes Star Trek, tienes Yellowstone, ¿no? Son como muchas producciones distintas que a Sony le permitiría diversificar mercado a nivel de franquicias y, por otro lado, tener más ventas en el aspecto televisivo, que es algo en lo que se ha experimentado bastante en los últimos años. Y en lo que refiere al cine, pues mantener la misma ruta, pero con más estrenos. No sé si tiene todo el sentido, porque es verdad que ahora nos pueden vender la moto de que sí que van a mantener el número de estrenos, que no van a despedir a mucha gente, ¿no? Y que va a ser todo pasear por el parque como si nada hubiera ocurrido, pero este tipo de acuerdos los carga el diablo. Podríamos ver noticias bastante tristes en poco tiempo. Veremos qué tal se desarrolla la cosa, porque Sony es verdad que tiene muchos casos de éxito habiéndose convertido en este traficante de munición en las guerras del streaming, pero Hollywood, y tú lo has comentado al principio, es una industria muy problemática.
Y lo que suelen decir en el capital privado, ¿no? Que les gusta como la previsibilidad. Cuando tú estás metido en el mundo de la bolsa, quieres previsibilidad. Y Hollywood tiene todo menos de eso. Y el ejemplo de Disney es el más paradigmático de este asunto, porque hace 5 años eran la bomba. No, o sea, encadenaron un éxito detrás de otro y sin embargo en el último año, ya lo hemos comentado antes, Wish, The Marvels, Indiana Jones, fracasos estrepitosos con pérdidas en los cientos de millones de dólares. Sí, que por cierto, en base a esto, ya Bob Iger ha anunciado que van a volver a una periodicidad de 2-3 estrenos en salas por año y unos 2 estrenos a nivel de series. Eso con Marvel, ¿no? Eso sí, a nivel de Marvel. Que por cierto, hablando de Sony, a nivel artístico, ¿vale? Que sé que no es lo más importante aquí, a nivel artístico, Sony tampoco ha sido el gran ejemplo de crear contenido de calidad. Quiero decir, entretenimiento, nivel de taquilla y calidad no ha sido el mayor ejemplo porque de hecho los mayores éxitos de Sony son los Spider-Man que hace Disney, porque todos sabemos cómo es el universo Spider-Man que hace Sony. Entonces, vamos a ver por dónde, a nivel creativo, por dónde pueden ir los tiros de Paramount, de qué se va a producir y de qué se va a crear cuando las decisiones las tomen quien está tomando las decisiones ahora mismo en Sony. Espero que haya una persona que tome decisiones para que Paramount siga siendo, dentro del paraguas Sony, pues siga siendo pues una productora que hace un tipo de cine determinado, que hemos mencionado, muy orientado en el entretenimiento de acción, pero que bueno, que tiene unos estándares de calidad bastante decentes. Hombre, es que los estrenos de Sony de los últimos 2 o 3 años, ostras, creo que hay ejemplos muy, muy, muy justitos de algo que puedas decir que lo ha petado. Creo que está Venom, porque Morbius fue un fracaso. Bullet Train no le fue del todo mal, pero tampoco es como que fue un éxito rotundo. Te has ido a Morbius porque no quieres hacerle daño a Dakota Johnson, ¿no? Bueno, no, estaba tirando de atrás para adelante. O sea, ahora voy. Pero mira, por ejemplo, también tienes la de 65 de Adam Driver, un desastre. Sí. El ejemplo de Uncharted puede ser de los pocos que sí que está. Sí. Sí que está bien. Ghostbusters Frozen Empire, ¿no? Esta del Imperio Helado. Sí. Tampoco es que ha recaudado demasiado dinero. Como mucho saldrá del paso y suerte. Gran Turismo tampoco les hizo demasiado dinero. Y luego tienes el ejemplo de Madame Web, que vamos. Pero es que incluso más allá del rendimiento en taquilla, la calidad. Porque evidentemente te puede no gustar una película del género superhéroes o una película de acción, pero dice, pues mira, dentro de este género me parece una película bastante decente. Lo que está produciendo Sony, creo que lo último a nivel decente realmente fue la saga Jumanji, ¿no? Que es verdad que funcionó muy bien a nivel de taquilla y a nivel de crítica, pero cuando miras su top, es un top bastante complicado y poco halagüeño, teniendo en cuenta de que de esos creativos, vamos a llamar creativos, van a depender el camino que va a seguir ahora Paramount si finalmente hay fusión. Entonces es verdad que en ese sentido una figura como David Ellison es una figura que te da más garantía, dentro de que evidentemente aquí nadie te puede dar garantía, pero que una figura como David Ellison parece que tiene un poquito más claro los presupuestos ajustados para que una película sea rentable y el nivel de calidad mínimo exigido para sacar una película adelante. Evidentemente también con sus éxitos y fracasos, que los tiene. Es que, o sea, cuando piensas, bueno, se van a juntar Sony y Paramount, qué buena noticia, ¿no? Es 2 equipos creativos juntos, seguro que van a conseguir cosas estupendas. Pero es que, o sea, tanto mirando la filmografía de Paramount Pictures de los últimos 2 o 3 años, junto con la de Sony Pictures, ejemplos de cosas que hayan salido como muy bien, que digas, a nivel creativo es la leche, recepción crítica muy buena, recepción del público muy buena. No, o sea, no existen. Anyone But You, ¿no? La de Cualquiera Menos Tú de Sony, que es como una comedia romántica que ha recuperado la esencia de las pelis de los 90 y tal. Vale, pero vamos a tirar a otro lado. Napoleón en Paramount y Killers of the Flower Moon, la de Scorsese, en Sony, que al final son codistribuciones con Apple Studios, ¿no? Vale, están guays, pero no son éxitos de taquilla en ningún caso, ¿no? O sea, no lo son. Y luego, si te tiras a películas un poco más, o sea, que sean comerciales, que les haya gustado al público, a la crítica, Dungeons and Dragons de Paramount Pictures,
ya sabemos lo que fue una Sí. película que en taquilla dejó bastante que desear también. Entonces, yo creo que en Babylon se hacen películas muy interesantes, pero a nivel de taquilla no han sabido venderlas bien. Tienes el ejemplo de Babylon, por ejemplo, con Damien Chazelle, que también fue una película que bueno, recepción crítica depende, pero una película que había costado 80 kilos y recaudado menos de 60. Sí, sí. Pero en este caso, Babylon es que has dicho, en Babylon se hace, Babylon es de Paramount. Sí, Babylon es de Paramount. No, pero por eso es que estamos diciendo muchas películas que en este caso depende de Paramount, porque tú puedes decir, el rendimiento en taquilla de Babylon no ha sido bueno, pero por lo menos ha habido una persona que ha dado luz verde a un proyecto como Babylon. Es verdad, eso es verdad. Que eso a nivel cinematográfico, de los que nos gusta el cine, porque evidentemente a ti y a mí lo que funciona en taquilla o no nos da igual. Lo que pasa es que sí es verdad que si algo funciona en taquilla, se va a seguir haciendo. Es decir, si el cine original, adulto, drama que se hacía en los 90 empezara a funcionar mañana, en los próximos 5 años tendríamos 50.000 películas de ese estilo. Pero como nos han desanimado al público porque nos han acostumbrado a consumir otro tipo de cine, ya cuando nos lanzan una película de este estilo, pues por ejemplo Challengers, pues bueno, está funcionando, pero tampoco es la que sea la repera. El especialista, que lo hablabas ahora, Civil War, un tipo de cine que yo siempre lo comparo con otra época, porque el cine comercial que se hace ahora es diferente, pues no siempre funciona bien, por desgracia. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es que las películas sean buenas. No, o sea, la razón por la que sacaba Babylon a colación es porque esa es una producción de Paramount que alguien, como dices tú, le dio luz verde. Joder, ahora se meten dentro de Sony. ¿Quién va a dar luz verde a Babylon? Eso es, ese es el problema. Claro, pero ahí por eso suena más atractiva la opción de David Ellison, porque David Ellison es verdad que en los últimos años ha producido películas muy comerciales y tú has puesto ejemplos, ¿no? Están las Misión Sí. Imposible. O sea, al final Skydance, las producciones con las que se ha asociado para Paramount, son películas de presupuestos bastante altos, por encima de los 100 millones de dólares. Tienes, como digo, las Misión Imposible, tienes Top Gun Maverick y algún otro ejemplo, Star Trek en televisión. Pero es verdad, y aquí hay un rayo de esperanza, volviendo al nombre de nuestro podcast, que es Megan Ellison, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que haya coproducciones futuras entre Paramount, Skydance y Annapurna para hacer ese tipo de producciones y quizá vendérselas a los mejores postores, ¿no? Y hay una colaboración previa con Apple. Apple está buscando ese tipo de producciones de prestigio. Veremos si manteniendo esta ventana de distribución de 3 meses, como por ejemplo el ejemplo de Napoleón, ¿no? Napoleón se estrenó en noviembre, si no me equivoco, y no ha llegado a Apple TV hasta marzo. Entra dentro de ese esquema habitual de los estudios que ha habido siempre, ¿no? O al menos durante décadas. No sé si se va a mantener, pero quizá veamos una evolución en ese sentido y los acuerdos a los que llegue Paramount, tanto si está Sony como si está Skydance, veamos un tipo de acuerdos para que esas películas de prestigio, con presupuestos un poco más altos, quizá partan de acuerdos diferentes a lo que hemos visto en los últimos años y que quizá haya una ventana de distribución más corta porque el cine se agota y es algo que tendremos que recuperar en otro podcast porque esos resultados que estabas comentando tú como El Especialista o como Challengers, o sea, son películas que no están llegando al público tanto como deberían o tanto como deberían haber llegado hace unos cuantos años. Y es que la gente está yendo menos al cine por ese cambio en las dinámicas y en las rutinas de consumir contenido que hemos cambiado y la pandemia parece que nos ha enterrado a todos en esta tesitura bastante problemática. Claro, y al final, a día de hoy, los dos grandes éxitos de los últimos 6 meses son 2 películas de Chalamet, como son Dune y Wonka, que es un Wonka, tipo de es verdad. cine que sí tiene sentido en este marco actual que estamos viviendo de la industria, de cómo consumimos y qué consumimos. Estas 2 películas tienen sentido. Películas como El Especialista o Challenger tenían más sentidos en otra época y cuando las sacas ahora, pues no son tan recibidas como deberían, sobre todo teniendo estrellones detrás. Claro. Y ahí todo el sentido del mundo, David Zaslav, el de Warner Media Discovery, bueno, Warner Bros. Discovery que se llama ahora, es que han cambiado el nombre 27 veces en los últimos años, que ha anunciado 2 nuevas películas del Señor de los Anillos con Peter Jackson en la producción ejecutiva. Cosa Correcto. que, o sea, Wonka, lo dices tú, es una franquicia, Dune, franquicia también, que tuvo un gran estreno en la primera parte, pero con los retrasos se ha convertido en este fenómeno tan bestia que, sobre todo las generaciones más jóvenes como la millennial o la Z, han visto como una excepcionalidad. Decir, hostia, tengo que ir a ver al cine, tengo que enterarme de esta película
antes que nadie, ¿no? Ese tipo de eventos son los que realmente están funcionando. Wonka, pues tío, es una película familiar con un personaje conocido, en este caso también un actor que está en todas partes ahora mismo. Se podría haber dicho lo mismo de Ryan Gosling, pero lo cierto es que Ryan Gosling, si miras su historial de películas, tampoco tiene tantos estrenos, No, superproducciones que hayan petado en taquilla. Creo que no. el mayor era Barbie, que era de hace un año, y la siguiente película, que me parece que estaba súper debajo, que no, vamos, es que te lo voy a buscar. No, porque él por lo general, a ver, Ryan Gosling es una figura muy particular porque yo le enmarcaría en este tipo de actor como pudiera ser Robert Pattinson, como pudo ser en su momento Leonardo DiCaprio, que eran actores, para que se me entienda, para público femenino, Ah, La La Land, claro. tomaron un giro en su carrera y el público masculino lo descubrió y dijo, joder, qué actorazo. Y el público femenino estaba diciendo, eso yo lo sé desde hace 15 años. Claro. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que la realidad es la que es. Las películas orientadas al público femenino, de nuevo, poniendo muchas comillas y que se me entienda, el rendimiento en taquilla normalmente suele ser más bajo. Es decir, estamos hablando de que un éxito, cualquiera menos tú, es un éxito, que lo es, pero evidentemente es un presupuesto muy ajustado porque es una película que habrá costado 15, 20, 25 millones y que luego ha hecho pues 200. Claro, en este sentido, para el género que es, atención, para el género que es, la rom-com y con el presupuesto que tiene, pues es un éxito. Es muy difícil, por eso lo de Barbie es algo histórico, porque Claro. una película para este público en principio y con este presupuesto te haga 1.000 millones. Eso es lo diferente. Entonces, volviendo a Ryan Gosling, claro, hasta que pegó el giro en su carrera, que fue en su momento con Drive y tal, el tipo de película que hacía no eran No. blockbusters destinados a hacer taquilla. Claro, si es que te pones a mirar sus películas, aparte del Diario de Noah, ¿no? Crazy Stupid Love en 2011, que Ahí es coincidió. cuando hace el giro. Antes, Ahí cuando hace Drive. claro, exactamente. Y cuando hace también Los Idus de Marzo, ahí es cuando pega el giro, porque antes tenía la de Lars y una chica de verdad, es una película muy pequeñita, la de Blue Valentine, que también es una película pequeñita, la de A la sombra de los pinos, ¿no? Como es Sí, La sombra de los pinos fue un año después, pero vamos, que más o menos con La sombra de los pinos. eso, Pero, The pero, Place pero Beyond the Pines, las son películas que estrenó a posteriori, piensas películas que de eso, de mediano presupuesto, más tirando a lo, no voy a decir masculino, ¿no? Pero películas que tenían una asistencia más de hombres. Gangster Squad no funciona demasiado bien en taquilla. The no. Nice Guys con Russell Crowe no funciona muy bien en taquilla. Y Blade Runner 2049, una película de altísimo presupuesto que no consiguió los números que estaba esperando, en ese caso, creo que fue Warner, ¿no? Sí, y sobre todo habría que analizando esto, habría que tener en cuenta si Ryan Gosling es una estrella solo o es una estrella que lleva gente al cine, que yo creo que no. Porque muchos proyectos, Blade Runner, ahí la estrella es Blade Runner, no es él. Exacto, totalmente. Eh, Bueno, y, en todo y caso, así Harrison Ford o Ana de Armas. claro, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues The Nice Guy, por ejemplo, en The Nice Guy la estrella era Russell Crowe, Hmm. total. Ahora con el especialista, pues bueno, pese a la buena promoción que han hecho él y Emily Blunt y tal, bueno, pues no está funcionando. Es una pena porque no es una mala es una película bastante decente y como ya pasó el año pasado con otra película que hemos mencionado, como es la de Dragones y mazmorras, también es una buena comedia que el público no la recibe. Y ese es el problema, eso es lo que a nosotros nos debería asustar, no tanto por la taquilla de una película en concreto, sino porque cuando hay una corriente de ciertas películas que no funcionan, Claro, la los tendencia. estudios dicen no damos luz verde a esta película y entonces damos luz verde a Venom 4 y películas así que luego la calidad es muy floja. Claro. Ahora, la pregunta que te quiero hacer antes de terminar, Pablo, es: ¿quién crees que debe comprar Paramount Global? ¿Tiene que ser Sony con Apollo? ¿Tiene que ser Skydance Media con David Ellison? ¿O tiene que ser Ryan Gosling? O ninguna. Esto lo he escuchado o sea, por parte de varios expertos que decían, oye, que es que al final a Shari Redstone, tal y como a su padre, igual se le cruzan los cables y dice, a tomar por culo, no lo vendo, ¿sabes? Un poco, Claro, sería por un final supuesto. bastante Succession, por otro lado. Por supuesto. Sí, bueno, al final en realidad nos da un poco igual, ¿no? Sí. Sí, al final es verdad que ya hemos presentado los escenarios. Los inversores de clase B estarán diciendo, por favor, Sony, que quiero pasta, no quiero más. Más tensión, más No, incertidumbre.
No, lo que tienen los inversores, acciones. No quiero más acciones. Claro, porque para ellos los de clase B van a cambiar las acciones con el nombre A, lo van a cambiar con el nombre H, pero siguen siendo acciones y a lo mejor ellos lo que quieren es pasta. Claro. Entonces, nos da un poco igual, ¿no? Vamos a seguir viendo, pero lo importante es, bueno, también es verdad lo que has dicho, si Sony promete que va a seguir sacando 15, 20 películas y que no va a reducir a 10, pues bueno, eso es un voto para Sony, pero ¿eso va a pasar? ¿Eso dónde está escrito? Claro, no, pues, la cuestión es lo que diga públicamente y luego Claro. lo que haga. Es verdad Claro. que, quiero decir, con los exhibidores, ¿no? Que son las salas de cine, tampoco te quieres llevar mal. Esto es evidente, ¿no? O sea, que decir, si haces una promesa de estas características, luego no vas a ir a la CinemaCon, que es donde están todos los exhibidores, y esperar que te aplaudan, ¿no? Igual te meten dos Claro. hostias. Y Tom Rothman, por lo menos, es verdad que es la persona que está a la cabeza de Sony Pictures, que es un tío que llegó al acuerdo con Tarantino para estrenar sus últimas películas, es un tipo muy cinéfilo. Y además es como te diría que es el más veterano de los cabecillas de los estudios de Hollywood en estos momentos. Te lo tendría que comprobar también en uno de mis nuevos triples de la jornada, pero en cualquier caso nos interesa mucho la opinión de vosotros, de los oyentes. Si podéis contestar en Spotify, tenemos una encuesta, también una sección de comentarios, y si no, pues si nos escucháis de Apple Podcast, ahí no se puede dejar comentarios, en iVoox sí que se puede, y luego solo como petición personal por parte de Pablo y de la mía, si nos podéis dejar una nota tanto en iVoox como en iTunes como en Apple Podcasts como Spotify, bueno, muy agradecidos por nuestra parte, y ahora a la espera de saber qué pasa. Yo creo que por la gracia Moloko molaría que se lo llevara David Ellison para ver si le cambiamos el nombre al podcast otra vez. Hombre, sinceramente, yo en un escenario en el que David Ellison se hace con Paramount, sigue respetando la línea que tenía Paramount, sigue respetando la línea que tenía la unión, la colaboración Paramount-Skydance, y decide decirle a la hermana, Megan, vente para acá, que yo sé que... Porque el problema de Megan no es que hiciera malas películas, sino que económicamente a lo mejor tuvo un par de tropiezos y el padre le cerró el grifo. Claro, totalmente. Por resumirlo. Que esa es otra, que igual lo que tenemos que hacer con el nombre del podcast es decir el juego de Larry, porque al fin y al cabo Exactamente. de dónde ha salido todo, de su esperma. Sí, correcto. Yo a favor de que si acabamos con Megan metida en Paramount, con una subdivisión llamada Annapurna y haciendo un tipo de cine muy específico, yo contento. En ese sentido, muy contento. Estoy. Y si no, y si hay una fusión y cada vez hay menos estrenos en salas, al final nos quedará siempre el terror, que es lo único que se está haciendo ahora, que todas las semanas hay una película de terror. Y ya está, y es lo que hay. Venga, pues nos quedamos con ese sueño húmedo de tener a... Bueno, igual el húmedo es completamente innecesario, pero vamos, el sueño de que Annapurna esté dentro de Paramount con David Ellison a la cabeza. Eso ha sido todo por nuestra parte en esta nueva edición del Juego de Megan. Pablo, muchas gracias de nuevo por estar ahí conmigo. Venga. Y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta luego.